ginecólogo, terapista que quiere usar el ecógrafo como un arma más, no para vivir de la ecografía, sino para usarla en sus procedimientos. Claro. Pero tenés que tener un conocimiento, porque algunas imágenes son fáciles de interpretar y otras no tanto. No, eso está muy bien. Bueno, y esta clase renueva, como ven, Perdón, cambió un poquito, me retiro un pero minutito. es un artículo espectacular. ¿Quieren esperar hacer un break cortito? No sé. ¿Ustedes chicos están bien? ¿Sí? ¿Quieren? No, sí. Es un artículo muy lindo, viejo, pero muy lindo que salió, de un grupo holandés que tratamiento escalonado o necrosectomía abierta para la necrosis pancreática. El gran lío de la pancreatitis es la necrosis, lejos. Bueno, estudiaron cómo era mejor tratarla, si con necrosectomía abierta o tratamiento escalonado. Entonces primero va a explicar qué es un tratamiento escalonado y después va a sacar las conclusiones, que no son tan lindas como uno supondría con este trabajo, pero que está muy bueno todo el discurrir del trabajo. Vamos entonces. ¿Ven? El New England, que es una revista gratis, podemos ver cualquiera, Step Up Approach o Open Necrosectomía para la necrosis pancreática. Mirá todos los capos, pero ¿ves? El Dutch es holandés. Un grupo de estudio holandeses se puso a estudiar cuál era mejor, una u otra. Siguiente. La necrosis pancreática infectada está asociada a una alta tasa de morbimortalidad, lo habíamos visto. El tratamiento estándar es la necrosectomía abierta, sin embargo, en los últimos resultados indica el mejor resultado con el tratamiento mínimamente invasivo escalonado. ¿Por qué escalonado? Pues no es mínimo invasivo y se acabó. Es ir subiendo, pero de a poco, lo que el paciente vaya pidiendo. Siguiente. Bueno, esto es un estudio multicéntrico, randomizado, o sea, bien nacional, eso es lo que lo hace categoría A, todo eso bien prolijito, yo sé poco, pero que está muy bien hecho. Panther se llamó el estudio. El tratamiento escalonado consiste en el drenaje percutáneo seguido, solo si es necesario, de la necrosectomía mínimamente invasivo por retroperitoneoscopía. Y si esta falla, la necrosectomía abierta. Objetivo primario, reducir las complicaciones mayores, nueva falla multiorgánica, perforación de intestino, fístula intestinal, sangrado y la tasa de mortalidad. Ese es el objetivo de este trabajo. Ver si siendo menos agresivo bajaban todas esas complicaciones. Y la mortalidad. Las complicaciones mayores ocurrieron en un 69% de la necrosectomía abierta. Complicaciones, miren, 70%. 7 de cada 10 tenían complicaciones en la necrosectomía abierta. Y solo en un 40% en el escalonado. Fue representativo. El tratamiento escalonado, un tercio de los tratamientos escalonados solo requirió un drenaje, con eso fue suficiente. Seguramente una necrosis, una colección líquida aguda infectada, seguramente una necrosis de muy baja envergadura, con un drenaje anduvieron bien. Nuevos CIRS después del tratamiento, 12 contra 40. ¿Por qué? Por supuesto, hacer un tajo, lavar todo tiene mucha más agresión, mucho más respuesta inflamatoria que un drenaje. Eventraciones, por supuesto, en una incisión y en la otra no. Bueno, sí hay una incisión, pero es retroperitoneal y más chica. 7 contra 34. Diabetes, 16 contra 38. En la necrosectomía abierta muchos dicen que sacan tejido sano. Entonces deja insuficiencia pancreática. La retroperitoneoscopia sos bastante más conservador. Saca menos diabetes. Pero la tasa de mortalidad no tuvo una diferencia significativa. Muy parecida. O sea, mucho, pero la mortalidad se mueren los dos iguales. ¿Qué significa? Que la mortalidad es la misma, las necrosis que se tienen que morir se van a morir, pero bajan las complicaciones sistémicas y locales a hacerlo mínimamente invasivo. Y mínimamente invasivo no es enemigo de la necrosectomía abierta, sigue siendo el gol estándar, es ir de a poco, es llegar si es necesario llegar. Drenaje, 2 drenajes, retroperitoneoscopía, necrosectomía abierta. Uno frena cuando el paciente dice, estoy bien. Siguiente. El tratamiento comparado con la necrosectomía reduce las complicaciones mayores y la tasa de mortalidad. Esto lo puse mal, con la mortalidad no. Reduce las complicaciones mayores y no la mortalidad, que tendría que haber puesto ahí. Siguiente. En la pancreatitis aguda es la tercera enfermedad gastrointestinal que requiere internación. La necrosis pancreática tiene una mortalidad entre el 8 y el 39 y se da en el 20% de las pancreatitis. La cual la infección secundaria ocurre en el 5% de los pacientes. Mayor causa de muerte es la infección secundaria a la necrosis pancreática, que lleva a la sepsis, falla multiorgánica. La segunda causa de muerte es la falla multiorgánica temprana, lo que hablamos. ¿Se acuerdan? En la fase temprano te morís ahí. Si no te morís ahí, te morís por la necrosis infectada. Si no, no te morís. La primera causa de muerte, necrosis infectada. La segunda, en la primera semana. Fíjense que en la primera semana gran porcentaje de los pacientes fallecen. De las graves, por supuesto, ¿no? La necrosis pancreática infectada es siempre mandatoria la cirugía. Siguiente. Cirugía abierta o cerrada, invasiva o abierta.
El tratamiento tradicional de la necrosis pancreática infectada es la necrosectomía abierta para remover todo el tejido necrótico. Este procedimiento se acompaña de una alta tasa de complicaciones, miren algunos porcentajes, y muerte, con un riesgo a largo tiempo de insuficiencia pancreática. Le tiraron un poquito en contra a este trabajo, ¿no? Pero bueno, es verdad que tiene una alta tasa de complicación y mortalidad. Siguiente. Como alternativa están las técnicas mínimamente invasivas, que incluyen drenaje percutáneo, drenaje endoscópico transgástrico, retroperitoneoscopía con necrosectomía. Estas técnicas pueden ser usadas en forma escalonadas, Papa Product. El tratamiento escalonado intenta controlar la fuente de la infección más que la ectomía del tejido necrótico infectado. O sea, tenés mucho menos capacidad para sacar tejido necrótico. Pero, poniendo un drenaje, bajás la presión de esa colección. Y además tomás cultivo. Sabiendo qué bicho es y permitiendo que los antibióticos lleguen, muchas veces esa necrosis se reabsorbe sola. Pero le di la oportunidad de que se reabsorbiera. ¿Se entiende? O sea, saco mucho menos necrosis, pero muchas veces no es necesario sacarlo. Siguiente. El primer paso del tratamiento escalonado es el drenaje percutáneo o endoscópico de la colección infectada para mitigar la sepsis. Este paso puede posponer o inclusive obviar la necrosectomía quirúrgica. Si el drenaje no lleva a una mejoría clínica en los próximos pasos, la necrosectomía por retroperitoneoscopía. La técnica de invasiva reduce el trauma quirúrgico, lesión de tejido y respuesta inflamatoria en pacientes ya críticos. Lo que acordarse es un paciente ya crítico, entonces le puedo agregar yo más morbimortalidad, le puedo agregar más CIRS. Si se lo puedo evitar, vamos a intentarlo. Siguiente. La sospecha de infección de necrosis, esto ya lo vimos. Se definió por la presencia o persistencia del CIRS, a pesar del control en UTI. Se confirma con cultivo, una punción, esto ya lo vimos. O cuando se puede posponer. Bueno. Y esto es lo que hicimos. A medida que la necrosis a medida que el tiempo va pasando, la necrosis se diferencia más del tejido sano y también es más fácil resecarlo el tejido sano. En las primeras semanas, yo cuando raspo por retroperitoneoscopía me sangra inmediatamente, porque todavía el tejido necrótico del vital están muy unidos, difícil diferenciar. A medida que va a pasar el tiempo, muy fácil diferenciar lo necrótico de lo sano. Siguiente. Pero también esperar a la 4 semanas, el terapista te vuelve loco. Te llama cada hora y dice: Pablo, el paciente está mal, no, esperemos que se delimite la necrosis. Pablo, el paciente se me muere, bueno, esperemos que la necrosis... Es toda una lucha, porque el terapista la lucha solo, y si yo me meto la lucha sola. La idea es buscar un equilibrio, ¿entiendes? No es una pelea, es lo mejor para el paciente. Necrosectomía abierta, originalmente descrita por Berger et al., muy grosso eso, consiste en una laparotomía por incisión subcostal bilateral en boca de horno, resección de todo el tejido necrótico, colocación de drenajes gruesos, multifenestrado para lavar en el postoperatorio y cierre de la laparotomía. Otros no, era la necrosectomía abierta, que hacía todo un packing y a las 48 horas volvía a abrir. Siguiente. Tratamiento escalonado, primer paso, drenaje percutáneo o endoscópico, transgástrico. Según. ¿Y cómo lo decido? ¿Dónde esté la necrosis? Si está más cerca del vaso, percutáneo, por retroperitoneo. Si está muy centroabdominal, transgástrico. La ruta preferida fue a través del flanco izquierdo por vía retroperitoneal, lo que facilita el posterior acceso al retroperitonoscopía, si fuera necesario. Si no hay mejoría clínica, entonces puse el drenaje. Si luego de las 72 horas no hay mejoría clínica, se coloca un segundo drenaje. ¿Para qué? Para lavar. Por un entroficio, por el otro saco. Y empiezo a intentar lavar toda esa colección líquida aguda, ese pus, esa necrosis que se fue liquefactando. Si no es posible o no mejora luego de las 72 horas, el segundo paso es el debridamiento retroperitoneal videoasistido. VAV. Debridamiento retroperitoneal videoasistido o retroperitoneoscopía con el lavado postoperatorio. ¿Qué es? A través de ese drenaje empiezo a usar dilatadores, se llaman dilatadores de lámpara, dejo un buen orificio, meto un retroperitoneoscopio, que en realidad en la Argentina es se me acaba de ir de vuelta la palabra, cistoscopio, y con el ansa con que los urólogos sacan la próstata, pero sin calor, voy raspando y voy sacando la necrosis. Raspo, y lavo, y todo el tiempo esto es bajo agua, no es por aire, es con agua. Meto agua, ¿sabes? Necrosis, saco. Cuando empieza a sangrar, paro. Dejo un drenaje o dos drenajes para seguir lavando, me voy. 72 horas después vuelvo a entrar. Delimito más necrosis, saco más necrosis, hasta que le avances. Si el paciente se te empieza a quedar, planteas una necrosectomía abierta. Siempre está esa, siempre es el gol estándar, pero muchos pacientes respondieron a este tratamiento. Nosotros hemos hecho también, es de mucha paciencia, pues vos cada vez que vas sacás 50 gramos de necrosis, te vas. Paciencia, pero el paciente tal vez está 2 meses internado por esto, haciendo la necrosectomía, pero no hay una laparotomía, no te llevas puesta la porta, no te llevas puesta el duodeno,
Es catástrofe la necrosectomía. Tu hospital tiene una experiencia bárbara, ¿eh? Cada desastre con eso por intentar ayudarlo. Pero no es el gol estándar todavía, es una opción. Siguiente. Los objetivos primarios fueron, bueno, del trabajo, ¿no? Reducir de las complicaciones, nuevos SIRS o facha multiorgánica, fístula enterocutánea, perforación de víscera hueca, sangrado intraabdominal y la tasa de mortalidad durante los 3 primeros meses. Objetivo secundario, reducir la utilización de recursos hospitalarios y costos. Los yanquis siempre ven costo y todo. Y aunque es más largo el tiempo de hospitalización y tenés que usar materiales un poco más caros, a lo largo es más bajo el costo. Porque es muy caro la necrosectomía abierta, todo el sostén que tenés que hacer. Siguiente. Necrosectomía abierta, rango del procedimiento. ¿Qué quise poner ahí? No me acuerdo si eran días, creo. Número de intervenciones, de 1 a 7 intervenciones. 42% requirió 1 o más relaparotomía para necrosectomía adicionales por sepsis persistente o complicaciones guambas. Por eso que en el hospital Argerich y en algunos otros hacían necrosectomía abierta, hacían un packing. Necrosectomía, no cerraban, hacían packing, unos capitones, volvían a las 72 horas, hasta que el tejido ya era más vital que necrótico, recién ahí cerraba. 33% requirió drenajes percutáneos adicionales de la cirugía por los necrosis a distancia. Siguiente. La escalonada, 93% solo con un drenaje percutáneo anduvieron bien, 2% transgástrico, 5% endoscópico, no, me estoy chingando, espera. De 100% de los pacientes, 93% hizo por percutáneo por vía retroperitoneal, 2% transabdominal, 5% endoscópico. 44% requirió luego de las 72 horas un segundo drenaje, pero el 66% no. 35% sobrevivió luego del tratamiento percutáneo solamente sin la necesidad de una necrosectomía. O sea, entre el 5% solamente con un drenaje anduvieron bien. Siguiente. Son números alentadores, pero hay que tener paciencia. 60% requirió necrosectomía luego del 10º día en procedimiento de drenaje percutáneo. Claro. De drenaje, 60%, dijimos que 34 más o menos solo con el drenaje anduvo bien. El otro 60% requirió una necrosectomía. 90% fueron por retroperitoneoscopía y el 10% por necrosectomía abierta. ¿Ven que no se contradice? Si hay que abrirlo, lo abrían. Se realizó un procedimiento, un par por paciente, una sola vez retroperitoneoscopía. 33% requirió 1 más procedimientos adicionales para terminar con la necrosectomía por las complicaciones guamba. 26% requirió un posterior drenaje percutáneo. A veces vos estás drenando por retroperitoneoscopía y ves que en la tomo que hay un pedazo de necrosis que no llegas por esa retroperitoneoscopía. Le pones un drenaje adicional, ¿entiendes? Vas de a poco buscando las complicaciones y tratándolas. Siguiente. Resultados finales. Complicaciones mayores o deceso ocurrió en un 69% en la necrosectomía abierta versus un 40% en la tratamiento escalonado. Todas las complicaciones mayores fueron más frecuentes en la cirugía abierta. La tasa de mortalidad no mostró diferencia. Así que ahí la mortalidad es igual para ambas. Luego de 6 meses, los pacientes con necrosectomía abierta muestran una tasa mayor de dentración, eso es muy lógico, de diabetes y de insuficiencia pancreática. La utilización de recursos hospitalarios fue menor en el tratamiento escalonado. Uso de UTI luego de la cirugía, 16% versus el 40%. O sea, como es menos invasivo, como hay menos SIRS, como hay menos falla multiorgánica, menos terapia. Y lo más caro en la internación lejos es la terapia, es más caro que los materiales. Al igual que los costos. Siguiente. Se utilizó menos costos y menos mal costo. Como conclusiones, este estudio mostró que el tratamiento escalonado comparado con la necrosectomía abierta redujo la tasa de complicaciones mayores y muerte, al igual que las complicaciones a largo tiempo, utilización de recursos hospitalarios y costo. 1/3 de los pacientes fueron tratados satisfactoriamente solo con un drenaje percutáneo sin necesidad de necrosectomía. Creo que será la última. Las explicaciones del beneficio del tratamiento escalonado son: la necrosectomía infectada puede ser similar a un absceso, debido a que ambas contienen líquido infectado pus a presión. El simple drenaje puede ser suficiente para su tratamiento. ¿Por qué? Porque tomo cultivo de baja presión permite que llegue el antibiótico. Luego el del drenaje líquido infectado, la necrosis pancreática puede ser dejada in situ, similar a lo que se realiza en la necrosectomía pancreática no infectada. ¿Se entiende? ¿Por qué funcionó esto? Porque lo trata como un absceso. Le bajo la presión, veo qué bicho es, le bajo la presión para que llegue el antibiótico y la necrosis se va reabsorbiendo como en la necrosis pancreática no infectada que se termina reabsorbiendo. Las técnicas invasivas producen menor trauma quirúrgico, injuria tisular respuesta, lo que da un menor SIRS. Con la intención de resecar tejido necrótico, el parénquima pancreático sano puede ser removido en la abierta y esto explica la mayor tasa de diabetes y insuficiencia pancreática en el procedimiento a largo plazo.
Estos resultados indican que el tratamiento a elección para la pancreática secundaria, desde el punto de vista clínico, es el tratamiento escalonado. Esto ya es una conclusión un poquito contundente, pero bueno. Que pues el drenaje seguido no de closectomía retroperitoneal. La conclusión del trabajo dice que es mejor que la abierta. Aunque no sea mejor, tómenlo como una opción. Siguiente. Listo. Bueno chicos, entonces vimos la definición de la pancreatitis, que cambió bastante a lo que yo había estudiado. Tal vez ustedes ya la tienen como más así. A mí cambió mucho, muchos términos que antes no se usaban ahora se usan. Y la idea es que en los congresos, en todo, usen estos términos para que todo hable el mismo lenguaje. Varios grupos y cada vez más médicos usan para el tratamiento de la pancreatitis, las complicaciones de la pancreatitis, el tratamiento percutáneo. Entonces habla un poco de lo que es cirugía percutánea y cuáles son los materiales que se usan. Y el gran tema de la pancreatitis, que es la necrosis, se puede tratar en forma mínimamente invasiva o percutánea, que aunque no sea mejor que la abierta, es una opción válida. ¿Alguna pregunta, chicos?